Hace mucho tiempo, unas pocas personas crearon una aldea en las faldas del monte Escava. Le dieron un nombre en su propia lengua, el euskera. No se sabe bien después de cuánto tiempo este nombre se escribió por primera vez, Berrio Zahar. Esto sucedió hace más de 1000 años. Realmente no se sabe, ni sabemos, ni seguramente se sabrá nunca cuándo aparece el pueblo de Berriozar. Lo que sí es claro y es histórico es la aparición del nombre. Y ese documento aparece en el libro redondo de la Catedral de Pamplona. Y dice, en tiempo del rey Sancho III el Mayor, en el año, dice, 1045, se le da al obispo de Pamplona 2 viñas en Berriozar. Bueno, esa fecha de 1045 es de la era hispánica. Para pasarlo a la era cristiana en la que estamos ahora, habría que restarle 38 años, sería 1007. Pero bueno, se ha visto bien claro que ese año 1007 es una fecha manipulada posteriormente. Entonces parece que lo más seguro es que sea hacia el 1032. Era por entonces un pueblo de campesinos que vivían de lo que podían sacar del campo y los animales. El cambio de la vida de la gente de Berriozar se produciría sobre todo a partir de 1389. En ese año, Berriozar, que junto con los demás pueblos de la Cendea pagaba unos impuestos al rey en ese caso era Carlos III, que se llamaban cuarteles, Berriozar no los pudo pagar, pudo ser por las malas cosechas o por lo que sea. Entonces el rey lo que hizo fue subastar Berriozar. Toda la vida del pueblo de Berriozar irá más o menos sometida o un poco sometida a los varones de Ezpeleta. El palaciano era el encargado de recaudar los impuestos, que pasaban a engrosar su patrimonio particular. Para colmo, la iglesia cobraba la 10ª parte de sus cosechas, el diezmo. Estaba el varón, o sea, el palaciano, estaba la iglesia, ni los varones ni la iglesia pagaban impuestos, y después estaban ya los vecinos y los habitantes. La diferencia que había entre vecinos y habitantes era que los vecinos eran los que tenían derechos de reunión, de reunirse en concejo o bacharra. Eran los que decidían los asuntos del pueblo. El siglo XIX en Berriozar fue un siglo, suponemos que como casi todos los sitios, bastante duro por las guerras. Berriozar sufrió muchísimo estas guerras porque está pegado a Pamplona. Entonces Berriozar tuvo que padecer por parte de los dos ejércitos, porque los sitiadores estaban por aquí y entonces se apoderaban de los bienes, de los alimentos para los soldados y para los ganados, y también de las casas. O sea, en muchos casos, pues claro, tenían que vivir en los corrales, donde sea, tenían que instalarse los soldados. Y por parte de los de Pamplona, cuando salían de Pamplona para autoabastecerse también. O sea que sufría doblemente. A pesar de estos sufrimientos y de las guerras, la vida seguía su curso. Y cómo no, todo pueblo que se precie cuenta con su taberna, que además de ser un sitio de reunión, hacía la función de dispensario. El dueño era el consejo y hacía una subasta para que un vecino se hiciera cargo de la misma. Nos sitúan mejor en aquellos tiempos los testimonios de quienes vivieron las constantes transformaciones de este pueblo. En el campo, pues aquí teníamos de todo. Sembrabas trigo, entonces se sembraban más cosas. Se sembraba trigo, maíz, cebada y muchas cosas. Remolacha, nabos, bueno, de todo. Y teníamos ovejas, teníamos caballos, y mi madre aún y todo también ya conocí, que éramos aún pequeñas, de ir con la borriquilla a Pamplona a vender leche. Ahora se ríen las hijas de que íbamos igual con 2 docenas de huevos a vender un cordero
Claro, ahora todas a por mayor. En Berriozar todas trabajaban. Y en todas las casas había, pues eso, una gallina y un conejo y una huerta, que trabajaban las mujeres más que los hombres en la huerta. ¿Y qué hacían? Arreglar la tierra y plantar lo que había que plantar y sembrar para que saliera. Anda, maíces y aluyas y calabazas en este tiempo y tomates y de todo. No te creas que se hacía mucho dinero, porque lo que el campo traía, el campo se llevaba también. Una energía muy especial emana del lavadero. Allí las mujeres obtenían una importante fuente de ingresos lavando la ropa que traían desde Pamplona. Mucho tuvieron que pasar, incluso en ocasiones hasta fueron culpadas de traer enfermedades por aquella labor. Colgaban las ropas en el monte para que se secaran, y cuando helaba tenían que romper el hielo para lavar. No me levantaba como ahora a las 9 de la mañana, ¿no? Cuando se levantaban ya había vuelto de lavar. En este tiempo para las 6 de la mañana estabas en el gasto, donde podías. Y para cuando se levantaban ya habías vuelto de lavar. Y ponías un cajón para que no te salpicase tanto el agua. Cajón de jabón solíamos poner entonces, con un poco de paja para poner las rodillas y allí lavabas. Unas piedras, como lavaban en el río en Pamplona, lo mismo, el método era el mismo. El hecho histórico de mayor repercusión del siglo XX fue la Guerra Civil. Luchando en el bando nacional, murieron 3 habitantes del pueblo: Justo Gracia, Lorenzo Viguria y Javier Goñi. Otro vecino, Rafael Echarte, pasó varios años en distintas cárceles. En la vida del pueblo tuvo mucha incidencia la cercanía de la prisión del Fuerte San Cristóbal. Si subimos al monte, nos topamos cara a cara con esa parte de la historia. Al lado está su cementerio, que nos habla de todo ello. A veces podemos encontrarnos con paseantes que nos aportan su visión sobre esa realidad dura y no tan lejana. Este cementerio, el nombre que me dijo a mi hombre que conoce esto, le llaman el cementerio de la botella. ¿Por qué? Le llaman el cementerio de la botella porque a la persona que mataban, que ajusticiaban, con una botella le escribían su nombre y sus datos, lo tapaban con un corcho y se lo echaban entre las piernas. Y luego lo enterraban. Entonces, ¿qué pasa? Esos datos que metían dentro de la botella eran la identificación. Por supuesto que muchas botellas ha deteriorado el corcho, se ha estropeado la información, pero dicen que han sacado algunas botellas de algún muerto que venían sus nombres, sus datos personales, todo. Por lo menos se tomaron la molestia de poner alguna información. Hacia la primavera de este año empezaron ya parte de las obras. De hecho, quieren, según parece, sacar todos los restos, porque aquí dicen que ha habido más de 70 personas enterradas en este cementerio, ¿eh? Y es mucha gente, más de 70 apiladas, os ha puesto todo. La diferencia es que estos, como perdieron en la guerra, nadie les ha puesto ninguna medalla. ¿Me entiende? Sí. Estos han sido enterrados como animales. ¿Por qué? Porque son los perdedores. Hoy el eco de las balaceras que vienen del campo de tiro de los militares acentúa este recuerdo. Un cambio bastante significativo fue la llegada de gente de otros lugares en la época del masivo éxodo rural. Navarra fue beneficiada por la política económica franquista y atrajo a muchos emigrantes, tanto del sur como de los pueblos de la comunidad foral. Estas personas crearon un Berriozar diferente. Aquel tren sí por poco yo llegué muerta. Pues salimos a las 3 de la tarde de la estación de mi pueblo y llegamos a otro día a las 11 de la noche en un tren de esos que lo hacían en los 80. Sí.
Estás cogiendo ya. Sí, me estás cogiendo Sí, de sí, madera. Y eso fue pena. Hace 40 años, ¿De dónde viniste? de Almería. Hace 40 años. Aquí. Pues vine, pues porque, porque aquí se ganaba más que en Almería, buscando la vida, como todo el mundo. ¿Para qué deben de fantasía Claro. mía? Con 2 hijos, vine aquí a Berriozar, sin escuela, sin guardería, sin poder trabajar porque tenía que tener 2 hijos y al cuidado de ellos. Y ganaba mi marido Es verdad. al mes 7.000 pesetas y tuve que meterme en un piso, pasando más que Jeremías, y a mí nadie me dio nada, cariño. Todo me lo tuve yo que ir pasando. Y me daba uno un pantalón y otro me daba un vestido y así me apañaba. ¿Eh? Por eso que no le saquen de pecho que todos hemos pasado. Con el tiempo se generan asociaciones entre vecinos, desde las que se buscan muchas mejoras, entre otras las fiestas, que se organizan desde las mismas bases. Así también se van recuperando elementos de la cultura autóctona. Se vuelve a organizar la danza de los mayordomos, que abre las fiestas del pueblo. Para los carnavales se adopta la figura de Cholín, personaje histórico de la guerra contra los franceses. Otro elemento de los que se fueron recuperando son las bochas, un deporte tradicional, testimonio del pasado y realidad viva. Así lo explicaban hace unos años en un programa de televisión. Bocha se jugó en Berriozar durante muchos años. Nuestros antepasados, tanto padres como abuelos, ya jugaban aquí a la salida de misa. Tenían la costumbre de jugar en este mismo escenario, un juego un poco más rudimentario que ahora, y normalmente se jugaba en una pinta de vino, vamos, o 1 litro de vino después de misa y se entretenía. No, el otro está ya, sí. La iniciativa de la gente de Berriozar es también la que va conformando un panorama deportivo muy rico y diverso. Ahora tenemos 9.000 habitantes y hay más gente. Antes era, cuando se empezó un poco el tema, pues había 2.000, 3.000 y era un pueblo como un pueblo dormitorio, no había tanta infraestructuras. Ahora yo creo que estamos ya consolidados, yo creo que ya no hay ningún problema. Hay mucho fútbol, hay baloncesto, hay femenino como masculino, vamos, que hay futbito, hay muchísimo. Claro, eso llevan ya más años y está más reconocido. Pues el fútbol, pues el equipo de Berriozar pues seguramente llevará 25 o 30 años. Estaba también en San Cristóbal, que es el que más años lleva aquí, pero luego fue Berriozar y luego pues ahí entre los bares y tal de Buenos Aires, había muchos. También atletismo, suele haber el cross de Lanceluce todos los años, que es un cross a nivel de Navarra que es de los mejores, seguramente que sea el más duro. Siguen entrando estos participantes. El Herrícola yo creo que es lo más agenciado y luego lo que más a nivel de Navarra. Es el mejor equipo, no,